Hola, ¿qué tal? Este es el primer capítulo de Más allá de la belleza. Y hoy está con nosotros un invitado muy especial, un gran estilista, especialista en cortes y bueno, alguien que se ha preparado muchísimo para estar donde está en este momento. Estamos hablando con Giancarlo Villanueva. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Absalón. Gracias por permitir este espacio, gracias por hacer posible este momento. Creo que tenemos mucho que compartir, tanto tú como yo, y creo que es el alma o la base de esta charla. Sí, bienvenido una vez más, Giancarlo. Hace tiempo lo habíamos conversado de hacer estas pequeñas charlas, que no va a ser solamente una, van a ser muchas. Una conversación entre estilistas, entre colegas, algo súper relajado donde podamos dar nuestros puntos de vista a cómo vemos el sector de la belleza, eh, cómo lo hemos visto evolucionar, qué falta, darle hasta algunas ideas a los estilistas que aún comienzan, ¿no? Claro, a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Bueno, a Sí. los que nos siguen. Tú como dueño de salón, como cabeza de una empresa, así como también somos muchos de los que estamos en este rubro, tenemos algo que dejar, ¿no? Y creo que al final eso es lo que nos va a llevar a a un camino, ¿no? Porque si bien es cierto, hacer una clientela, hacer dinero, hacer una fama, un prestigio, eso es efímero, ¿no? Porque al final todo eso, quieras o no, se acaba. Sí, lo importante es mantenerse en el tiempo, ¿no? Bueno, pero primero que todo, quería que nos cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria. Bueno, mucha gente te conoce, otras no te conocen. Este podcast en realidad está dirigido a estilistas, pero también a clientes. O sea, es algo para todo el mundo. Así que, nada, coméntanos un poco de tu trayectoria como estilista. Claro, es entrar un poquito más en nuestra, no sé si en la intimidad, pero un poquito más En dentro la de intimidad, sí. nosotros, ¿no? Porque son cosas que no lo compartimos con todo el Es detrás del mundo. espejo, Del detrás espejo, de la total. silla. Ajá. Sí, 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 tal cual. Bueno, yo empecé cuando tenía 17 años, justo por cumplir 18. Ujú. Empecé en un salón, Jovencito. sí, 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 cuando no sabía qué quería hacer. Pero ¿cómo fue ese primer momento? O sea, ¿cómo comenzaste en ese salón? O sea, quiero saber cómo fue ese primer momento de tu contacto con esa peluquería o no sé, cuéntanos un poco. Sí, bueno, en mi caso yo no tenía claro qué iba a hacer en la vida, ¿no? Ajá. Había ya desistido de estudiar una carrera de mecánica, Ujú. entonces en ese momento había desistido de estudiar esa carrera, pues no me gustaba. Venía frustrado de estudiar derecho y al final no sabía qué quería hacer, ¿no? Entonces llegué a trabajar a un salón Perdóname un segundo, pero yo creo que ese es el común denominador de de muchos muchos, estilistas. tal En cual. realidad, a veces no sabemos qué hacer. O sea, hemos caído ahí como un Sí, poco, no sé, no era lo que pensábamos hacer en realidad. totalmente. Es como que te lanzaste, cayó esto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, lo que sí hay algo ahí que resaltar y que es algo que yo entiendo que es muy importante para seguir en esta carrera, es que muy al margen de cómo hayas llegado, lo más importante es por qué decidiste quedarte o cómo decidiste ¿Y tú quedarte. por qué decidiste? ¿Cómo llegaste? Cuéntanos un poco de eso, que está un poco interesante y por qué decidiste quedarte. Bueno, yo tenía 17 años, no sabía en qué trabajar, probé muchas cosas en ese momento al haber desistido de estudiar. Y caí en una peluquería. Caí porque llegué a una peluquería, ¿no? Ujú. Caí porque fue uno de los Sí, trabajos en los claro. cuales entré, Ajá. ¿no? En ese momento llegué a Isique Salón, que es una empresa a la cual yo Claro, respeto súper muchísimo. conocido. Ujú. Tuve de repente la bendición o la suerte de haber llegado a esa empresa porque esa empresa
me cambió un poquito el chip, ¿no? De repente si hubiese llegado a otra empresa más pequeña, de repente no hubiera tenido Esa esa motivación, sí. motivación, no sé, ¿no? Pero al final, bueno, uno es arquitecto de su destino, ¿no? Y al Ujú. final no siempre te vas a quedar con lo que ves, sino con lo que tú buscas, ¿no? Y eso es algo que yo siempre increpo o les digo a las personas. Entonces llegué ahí por pura casualidad, en verdad yo empecé y sí que haciendo limpieza, em, hacía la limpieza del salón en general, pero un poco la necesidad y un poco también ver cómo el salón funcionaba y tú no eras parte de, eso me abrió un poquito la mente, me abrió un poquito la Curiosidad. curiosidad, porque en ese momento, o sea, son casi 18 años en los que yo empecé, era muy pragmático todo, ¿no? O sea, era muy difícil Ujú. para sobre todo creo yo que en esa época para muchas personas del sexo masculino era complicado entrar en un tema de peluquería porque Claro, había un poco de tabú. había O mucho, sea, la sí, peluquería era para mujeres eh, y para gente gay. O sí, sea, como que eso una persona heterosexual entrar era raro, sí, ¿verdad? Pero quiero ser estilista, como que no no era, sonaba, no ¿no? sonaba muy bonito, ¿no? Sí, Sí. pero bueno, al final prevaleció, ¿no? El hecho de querer salir adelante dentro de todo y el gusto, ¿no? Porque si no me gustase, creo que ¿Te también. enamoraste de este rubro? Sí, 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 dentro de todo, o sea, me enamoré del corte, en verdad. O sea, Mm, si hablamos a ciencia cierta, me enamoré del corte. Trabajé casi 2 años como asistente y ujú. luego tomé una decisión en mi carrera que yo creo que es muy importante y que creo que a cualquier persona le puede ayudar, que es decidir, ¿no? Decidir no estar en el limbo, porque en ese momento había el tema de que podía seguir facturando, ganando dinero, porque ya, o sea, escalé muy rápido en cuanto a aprendizaje. Aprendí a aplicar color, aprendí a cepillar y todas esas cosas. Ujú. Y era muy buen vendedor también, ¿no? O sea, me gustaba vender, recomendar productos. De hecho, iba a Ujú. las capacitaciones mucho. Mucho de mi crecimiento me ha ayudado a las marcas Claro. que brindaban las capacitaciones y la verdad que te ayuda muchísimo. Siempre el crecimiento de un estilista va de la mano de las marcas, ¿no? Totalmente, Si una totalmente. marca te apoya, de verdad que es más fácil crecer. Es mucho más fácil crecer, Sí. Y sí. bueno, sí, pues súper importante tu empeño, ¿no? Las ganas que le pusiste, las ganas de aprender y que tenías esa facilidad, en realidad. Siempre, hasta hoy en día, ¿no? Dentro de mi empresa, tengo una empresa joven de 2 años y ahí veo el entusiasmo de las chicas y cuando yo veo a alguien que tiene ese mismo entusiasmo que de repente algún día tuve yo, me dan muchas ganas de apoyarlo, ¿no? Claro, eso es muy importante. Así, cuando llega alguien que tiene ganas y a tu salón y quiere aprender, así no sepa, y tú le ves esas ganas, es súper La importante apoyarla. predisposición Sí, está, yo siempre. también soy igual, o sea, a veces puede llegar una persona que ya dice, yo soy estilista y sé hacer mil cosas, pero en realidad sus ganas, su actitud no es la mejor, entonces tú optas por decir, mira, ¿sabes qué? No. Pero llega alguien que te toca la puerta, que ni siquiera tú estabas buscando y de repente te ves esas ganas, tú Que tiene dices, la sí, valentía sobre todo. eso, sí, a mí me ha pasado que vienen y me tocan la puerta, oye, Tu quiero ser asistente, tu asistente, quiero ayudante. aprender, no sé mucho, solamente sé esto o no sé nada. Y bueno, a mí me encanta dar la oportunidad, la Sí, verdad que sí, sí, sí. tal cual. Conozco muchas historias también, o sea, al Ajá. margen de las que yo también he podido ver, conozco muchas historias donde la gente se ha acercado y ha pedido la oportunidad y te das cuenta que realmente esa persona quiere, ¿no? Sí, algo en lo que quería hacer un poquito de énfasis es que tu historia es un poco parecida a la mía. Yo también llegué al mundo de la Cuéntanos tu belleza historia. de casualidad, en realidad, porque también como tú, o sea, tenía 20, 21 años, no sabía qué hacer con mi vida. Nunca me gustó estudiar mucho, la verdad. Soy inteligente, pero no, no me gustaba mucho el La tema de, disciplina. sí, o sea, como que sentarme a escuchar una clase y hacer un trabajo y todo eso, lo intenté, Ah, pero no me gustaba tanto. Yo quería algo más práctico, ¿no? O sea, más ujú. manual, más creatividad.
Nunca me proyecté a verme en una oficina, por ejemplo, trabajando detrás de un computador, detrás de un escritorio, ¿no? Posible. Y bueno, también caí así como tú, yo sí, mi mente se prendió así fue porque en algún momento alguien cercano a mí es estilista y bueno, yo veía que ganaba mucho dinero en ese momento. Es Yo una dije, wow, o maldición. sea, mientras yo me gano, no sé, digo yo en ese momento por un mes, no sé, 500 soles, pongámosle, porque eso era en Colombia, es diferente, Ujú. pero ya 500.000 pesos. Esta persona se hacía eso en una mañana, entonces yo decía, wow, ¿qué? Y ya dije, bueno, voy a aprender y Muchos de los que están mirando el podcast van a darte razón, ¿no? sí. Y bueno, esa persona que es mi hermano me buscó dónde estudiar y yo dije, bueno, voy a ver, voy a probar porque nunca, o sea, yo tenía el contacto de mi hermano con la peluquería, pero nunca me preocupé como, o nunca tuve la curiosidad de ir a ver cómo era que cortaba, cómo era que tenía, No. ni nada. Solamente veía que hacían unos trabajos maravillosos y que sí, pues que la gente se transformaba. Y, y bueno, yo dije, voy a estudiarlo, a ver. A ver qué pasa. Pero yo llegué a esa academia y de verdad que desde que yo entré sentí como los olores, Ah, vi el ambiente, o sea, el lugar en realidad me llamó, me conquistó el lugar. Y te cuento que yo también, o sea, creo que tenemos esa facilidad. Yo a los 15 días de estar estudiando, yo ya estaba cepillando cabello. claro. O sea, Pero, aprendí facilísimo. también creo yo que es como un amor a primera vista, ¿no? Sí, sí, Porque eso cuando fue tú un entras amor. a un lugar y te das cuenta que te sientes en un confort o confortablemente, creo que es ahí donde quieres quedarte, ¿no? Sí. Porque después hay varios lugares donde yo he ido a trabajar y no he sentido Es que es la vibra sí. también, es la vibra. O sea, sí, definitivamente hay lugares donde no te sientes cómodo, pero hay lugares ¿Y luego que, qué pasó? bueno, luego ya pues me puse a estudiar un tiempo. No estudié toda la carrera en realidad, no la estudié toda, pero como a los 3 meses de estar estudiando, me retiré del trabajo que tenía, que era otro tipo de Otro tipo de trabajo, trabajo, sí. ok. Y fui, toqué puerta, por eso yo Ah, por eso sabe te muy digo bien. lo de que la gente toca puerta y hay que apoyarla. Y fui y me presenté a un salón chiquito de barrio y donde el señor, el dueño, era un estilista que ya lo conocían mucho y le hacían cola para cortar. Entonces yo le dije, yo fui sincero y le dije, mira, yo estoy estudiando, no sé mucho, pero quiero aprender. Y él me dijo, ya, si tú quieres aprender, listo, vas a mirarme a mí, yo no te voy a explicar, tú vas a mirar cómo que yo corto y vas aprendiendo un poco. Y bueno, ese fue mi primer trabajo, esa fue mi primera experiencia. Y de ahí ya, bueno, me solté porque pues tú vas mirando, vas viendo qué te funciona y qué no. Lo primero que hice fue cortar caballero. Fue Claro. lo primero. Y en verdad eso muy pocos estilistas lo saben y hoy en día no es que critiquemos, pero hay mucha gente que hace muy bonito color. Ujú. Me encanta cómo hacen color, pero las bases del corte son un poquito difíciles para ellos, ¿no? Sí, 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 ahí yo también estoy de acuerdo contigo que en este momento muchos estilistas hacen unos trabajos maravillosos de color, ¿no? Y tienen unas redes sociales espectaculares, ¿no? Espectaculares, sí. Pero yo creo que en el momento de decir, bueno, que te llega soy ese estilista y me llega una clienta que quiere un corte totalmente distinto, ya no el cabello largo, sino un cabello corto, un Algo que te salga de tu asimétrico. zona de confort. Sí, y yo creo que ahí la piensan un poquito porque Claro. no es tan fácil No, en no, no, realidad. no, qué va. Sí, Pero eso es algo que, como tú dices, lo aprendes cuando cortas caballeros. Porque si tú también es un cabello corto, luego el cabello largo es menos complicado. claro, para mí la base fue primero aprender a cortar cabello,
Luego me lancé con las señoras, o sea, con allá en Colombia la mayoría, bueno, acá en Perú creo que también, pero no sé, cuando yo llegué no era tanto así, de que las señoras se cortaban chiquito. En Chiquito. Colombia Sí, las señoras usan desde los 40 para arriba, creo. Bueno, ahorita ha cambiado sí, también, ya, sí, ha ya el cambiado. mundo. Pero en ese momento, como que había muchas señoras que se cortaban cabello corto y yo empecé a cortar cabello corto. Yo dije, aprendo cabello corto y Ahí ya, tenías la ya la llave. hago. Ahí tenías la llave, Sí, claro. sí, sí. Pero bueno, ahora que estamos hablando de esto, ¿qué te parece a ti que sea importante en la formación de un estilista? ¿La educación, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto, la educación es un pilar muy básico. Sin embargo, considero yo que más allá de la educación, más allá de todo lo que pueda haber detrás de un crecimiento, considero que la actitud y la perseverancia, ¿no? Como a veces hay proverbios japoneses y esto, porque estas personas son tan disciplinadas, creo que eso es algo muy La importante, disciplina es un pilar, un pilar. sí. Yo también considero que la disciplina es un pilar, pero tiene que ir de la mano de la formación, ¿no? La Sí, educación es básica. Hay gente que de repente sí tiene la facilidad también de cortar, pero no tienen una formación. Entonces a veces se les hace un mundo. sí, Cuando tú tienes una buena base, o sea, te formas bien y sabes por qué de cada cosa, entonces el mundo es un poco más fácil, ¿no? O sea, este mundo de la belleza se te hace un poco más sí, fácil. ahí yo te cuento un poco de mi experiencia. Yo empecé el 2005, ¿no? Más o menos por ahí. Ujú, Y el 2016 conozco a Tony Angay, gracias ujú. A eso ¿no? quería ir, porque tú te educas muchísimo. Este, Sí. este señor se educa demasiado. No, pero gracias a la revista Greñas y a que la gestión de esa revista, el señor José Yáñez, hizo el 2016 un evento. Yo escuché de ese evento, yo ya vivía acá en Arequipa porque, bueno, yo viví mucho tiempo en Lima y luego me vine a Arequipa y para ese entonces, no escuché, fui a ese curso que En trajeron Westin o acá en no, acá en Arequipa. Acá en Arequipa, Arequipa. sí. Es que primero fue en Lima, luego Arequipa y Sí, finalmente en sí, Trujillo. sí, sí. Bueno, pero sigue contando tú, te interrumpí. No, no, es parte de... Ya, eh, gracias bueno, un poco o gran parte de eso a que conocí ¿a quiénes conociste, perdóname? a José Boix y Carles Domínguez. En esa época Ajá, eran los directores tanto de color como de corte en España. en España. José Boix aún actualmente es el director y dueño de la Academia de Tony Angay. Ujú, Tony Angay es una escuela inglesa, ¿no? Que tiene más de 22 academias a nivel mundial, más de 1000 salones a nivel del sí, es mundo. un monstruo. Y ellos tienen una filosofía, ¿no? Y yo ya los había visto anteriormente, pero es el 2016 cuando yo descubro. Y yo ya para esa época Lo que tenía... pasa, perdóname, es que uno sí los puede haber visto, pero los veía tan lejanos, ¿no? O Sí, sea, totalmente. era como otro mundo, mirar Sí, al otro total. lado, o sea, y no, inalcanzable. Inalcanzables. Pero no, 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 lamentablemente, lamentablemente, perdón. Distintamente es que son personas, tú los puedes ver muy lejanos, pero cuando los conoces son personas muy cercanas. Son de carne y hueso como Son carne y nosotros, hueso. son personas. Y no, no son para nada como nosotros podemos. Sobrados, Exacto. Son las personas más humildes que puedes ujú. ver. Sí, Son lo que hay que saber entender su cultura, ¿no? Ellos son muy claro, directos, muy, 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 muy también disciplinados, sí, ¿no? súper Y disciplinados. eso no quiere decir que sean malos, Ujú. ¿no? Al contrario. ¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito. Me dices que los trajo en la revista Las Greñas. ¿Y restagreñas. tú qué hiciste? ¿Qué función tuviste ahí? ¿O cómo fue Bueno, hablar de eso me emociona mucho porque al final era como para mí un sueño cumplido, ¿no? Ajá. Conocer a una escuela a la cual yo tanto había admirado y de la nada tenerlos al lado y ser su asistente fue para mí algo que hoy por hoy ha marcado ¿Pero mi fuiste su carrera. asistente porque tú estabas contratado para eso o porque vieron tu talento? Ninguno de los dos. Ni estaba contratado, ni tampoco ellos me conocían. Ajá. Postulé al evento a ser asistente, como muchos lo hacen, ¿no? En este caso mi amigo Eder Galarreta, Ay, varios. Edercito.
Solo que yo tuve la predisposición, Ujú. ¿no? Y al final fue eso lo que ellos vieron, ¿no? Sin embargo, cuando yo llegué a España, lo que me encontré fue un portazo, ¿no? Es como cuando tú ya... Pero déjanos entender un poquito, porque acá yo me he perdido un poquito. Bueno, hubo el evento acá en Perú, en Sí, Lima, Arequipa y el norte, y el ¿no? norte, sí. Tú fuiste asistente de ellos Sí. y luego te fuiste a estudiar a España. Me becaron, Te becaron para me ir a becaron. Me España. becó José Boix con un curso Ujú. que era de Cut and Color, 3 días. Corte. Corte y color, sí. Ah, corte. Ah, cut and color. Solo que, sí, bueno, parte, o sea, bueno, yo sobreentiendo que es de esa manera y bueno, sí, esto lo puedo comentar porque al final entiendo que es algo que yo considero que la persona que quiere salir adelante, que quiere aprender, lo debe hacer, que es Claro. sacrificar ciertas cosas para poder Lograr. lograr el resultado. Sí, sí, sí. Y bueno, no te van a dejar mentir, si en algún momento lo ven esto José Boys, Carlos Domínguez, ellos saben lo que yo hice, ¿no? Ajá. El evento fue aquí, fue en Lima, Ajá. yo fui asistente de ellos gracias a la revista Greñas, eso es algo que yo siempre voy a estar agradecido, muy al margen de cualquier cosa, siempre voy a estar agradecido de que me hayan presentado a José Boys y a Carlos Domínguez. Ujú. Ese evento se acabó el domingo, ¿no? Y ellos tenían presentación el martes aquí en Arequipa. Y ellos me dijeron, ya, chao, muchas gracias. Ajá. Pero no contaban con que yo iba a ese momento ir a una empresa de transportes, iba a tomar mi bus, iba a llegar para cuando ellos necesitaban preparar a sus modelos, ¿no? Tú tenías las ganas, Sí, tenías toda por la supuesto, predisposición para eso. totalmente. Y creo que eso es algo que siempre me ha caracterizado y creo que es Ajá. algo por el cual he tenido Y tantas gracias a eso, a oportunidades. esa persistencia tuya, te fuiste a España. Sí. Y estudiaste ahí, bueno, te becaron, me dijiste, A mí me becaron un concurso de 3 días, 3 días. pero yo Pero en España, quería imagínate más. irte, o sea, tener que sacar un plata para pasaje, para estadía, o sea, es un Sí, sacrificio en realidad. O sea, sí, no es fácil, no cualquiera hace eso. sí. No sé, otra persona diría, bueno, sí, gracias, pero no puedo ir, o sea, este no es el momento, no. Pero tú te la buscaste y te fuiste. Sí, la verdad que siempre he sido así, pero también fue una situación donde tuve que decidir, ¿no? En ese Ujú, momento yo tenía era socio de una academia y tuve que vender mi parte de la sociedad de la academia para poder viajar, ¿no? ujú, Sacrifiqué algunas cosas también, mi madre me mandó un dinero, y muchas cosas las ujú. cuales hacemos y es algo que realmente ahora marca mi carrera, ¿no? O sea, Claro. marcan la pauta. Como tú dices, sacrificaste unas cosas, pero lograste otras. Sí, Y gracias a totalmente, eso, tú has logrado posicionarte como totalmente. un gran referente en cuanto al tema de corte, ¿no? Tú me Sí, dices que en realidad esa es tu pasión, o sea, el sí, corte. sí, por supuesto. Hoy en día sigo aprendiendo, ¿no? Claro, y no Cada solamente cosa te que fuiste hago. esa vez, o sea, has No, ya después regresado de eso no siempre. paré. Sí, de repente hay mucha gente que no sabe que un estilista invierte tanto en su carrera, en su profesión, porque esto ya no es un oficio, esto es una carrera en realidad. Sí, realmente. Y a veces las clientas, yo sé que nos van a ver muchas de tus clientas y de mis clientas y en general mucha gente, y a veces no, el público en general no alcanza a tener una idea de cuánto se invierte, por ejemplo, cada vez que viene un referente, no sé, de Brasil o de Estados Unidos, tú vas a un masterclass, es una inversión fuerte, no vamos a hablar de números, pero se invierte bastante dinero. Solamente el hecho también de vivir en provincia y trasladarte a veces a Lima. eh, es un gasto, Claro. pero que es un gasto, entre comillas, porque es una inversión que tú haces, porque de repente nosotros no vamos a la universidad a hacernos un máster, pero tenemos estos máster en realidad Claro, que son los que nos posicionan más, ¿no? Y que nos dan sí. esa visibilidad también y esa confianza para poder hacer bien nuestro trabajo.
Y bueno, tú sí, yo siempre he sabido que, bueno, yo no conocía a Giancarlo hasta que, hasta hace 2, 3 años más o Sí, menos, me que presentó David Rey, que claro, que es nuestro aterricé amigo aquí en David. Arequipa, sí. Sí, pero había escuchado de ti, en realidad sí había escuchado el tema de que tú habías estado varias veces por Europa y capacitándote, has estado en Londres también. Londres últimamente, sí. Y nada, pues yo digo que qué felicidad tener a alguien que está tan bien capacitado y tenerlo acá en Arequipa y que podamos, podamos visitarlo en algún momento. Yo me corté el cabello contigo ya, Sí, sí, sí. me encantó. Porque seamos colegas no quiere decir que no podamos No, compartir, ¿no? Y en realidad compartimos no somos siempre. competencia, por No, eso no, estamos no, qué va. haciendo esto, porque queremos también cambiarle un poquito la La visión visibilidad, sí. en general a los estilistas y sobre todo a los estilistas de provincia que a veces no comparten con los demás estilistas, no comparten conmigo, contigo, no sé, con los otros, porque a veces piensan que somos competencia. Pero en realidad la competencia siempre es con uno mismo. Totalmente. La competencia es con ser mejor cada Cada día, día. ¿no? La competencia no es hablar de los demás, no No, es no, hablar que el trabajo no. está mal hecho, que si la Jamás. mecha está manchada, que si la raíz le quedó cana. O sea, eso no es. O sea, la competencia es, en realidad, si este hace las cosas tan bien, ¿por qué yo no las puedo hacer igual o Totalmente. mejor? Claro. Mejorar cada día, ¿no? Sí, ver el trabajo de de tus colegas, compañeros, te ayuda muchísimo porque aprendes. Aprende, sí, uno siempre está aprendiendo, Sí, siempre uno está aprendiendo. Yo siempre soy un apasionado de capacitarme, de ir a todos los cursos. sí, me consta, me Yo consta. en realidad sí amo muchas cosas. Amo cortar, amo el color, maquillo también. Sí, sí, sí. Entonces yo voy a los cursos de todo, ¿sí me entiendes? Claro. Y, o sea, me gusta. Em, bueno, algo que yo te quería preguntar es, ¿qué consejo le darías tú a los estilistas o a las personas que están en el rubro, que están comenzando, ¿no? Que están en sus inicios, que no deberían saltarse? Creo que no deberían saltarse, por ejemplo, o sea, de repente suena mal, pero barrer cabellos, limpiar. Creo que desde ese punto es donde uno nace a formarse como estilista. Porque realmente cuando a veces tú ya llegas, ¿no? Me ha pasado muchas veces que vienen de ciertas academias y ya llegan con una perspectiva donde van a llegar y van a empezar a agarrar cabello y van a empezar a cortar. Yo creo que no estamos, o sea, bueno, la persona que sale de la academia, que acaba de salir de la academia, no está en la capacidad de realizar un trabajo 100% o bueno, en un Sí, sí te porcentaje entiendo. bueno. En realidad, claro, no tiene la experiencia todavía para decir yo puedo terminar, o sea, coger una cabeza y terminar un trabajo. O sea, sí, ese Que nos paso no, perdonen las chicas que sí, salen recién de la academia. no deberían saltárselo, porque eso es aprendizaje, ¿no? Y lo que tú dices es totalmente cierto. Yo recuerdo cuando yo comencé, o sea, a mí me tocaba limpiar. Los secadores, los cepillos, barrer el piso, barrer el cabello, este, todas esas cosas, ¿no? Y eso es lo que te forma en realidad. Sí, yo me acuerdo mucho de cuando yo empecé, mi jefe, Francisco Isique, él tenía un espacio en específico donde él atendía, digamos, a clientes más premium, ¿no? Y, o a veces venían también clientas, por ejemplo, Si quiere más privacidad. pero también venían clientes que habían tenido algún percance, algún Mm, problema, entonces querían una atención más personalizada. ujú. Y yo me acuerdo mucho, y él también se debe acordar que cuando él tenía un área en específico donde atendía, yo entraba y con la escoba así, ya no había pelos que barrer, pero ahí seguía mirando cómo él cortaba, cómo Tú él estabas atendía a ahí los chequeando, clientes, ¿no? chequeando. Entonces, eso es parte de, ¿no? A mí me enseñó mucho el ser como casi 2 años asistente, Ujú. porque aprendí de todo. Entonces, hoy por hoy, cuando ya tengo mi empresa, puedo decirle, mira, esto es así, esto es así. Tengo la paciencia suficiente para decirle a las personas, mira, te estás equivocándote y esto lo podemos mejorar, ¿no? Creo que si tú pasas directamente vienes de la academia, como pasa en muchos lugares, y
no somos ajenos a ello, también nos pasa en algún momento por una necesidad o por alguna circunstancia que ponemos a las personas de frente a hacer y te das cuenta que eso está mal porque quieras o no, la persona por muy buena que haya sido estudiando, la experiencia que tiene es nula o mínima, ¿no? Entonces eso hace que al final caiga en equivocaciones, ¿no? Pero es que es muy normal. Claro. Y yo te voy a decir algo, sinceramente, estamos acá hablando entre colegas, o sea, si te pone nervioso a veces a ti que llevas años, a veces una crema te pone nervioso. Imagínate a una persona que acaba de salir de la academia o que, no sé, que lleva un año, de estilista, ¿no? de, de practicante, qué sé yo. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones ahora lo quieren todo más rápido. Sí, es cierto. El mundo está así, súper acelerado, entonces todo lo quieren ahorita. Sí, sí, Quiero, sí, sí, quiero sí. ser el mejor y quiero ser el que más seguidores tiene en redes y todo, pero ahorita, en este momento. En parte está bien, bueno, yo no lo veo mal, porque al final eso te abre un mundo de posibilidades, ¿no? Porque tú ves y dices, wow, yo a esto lo hacía cuando todavía tenía 8 años y este chico con año y medio, 2, lo hace, ¿no? Totalmente, Es, totalmente. es parte de, pero sí siento que las bases o los fundamentos o todo lo que tú aprendes cuando eres asistente, eso para mí es insaltable. Sí. Es algo que le podría recomendar a todos los chicos que nos puedan ver, a los jóvenes que acaban de salir de la academia, van a ser nuestros sucesores, porque al final Claro, nosotros eso es pasamos así, o sea, adelante de nosotros habían otras a otras personas, entonces, personas y detrás sí, detrás vienen vienen muchísimos. muchísimas personas, Sí, sí. bueno, y yo creo que vamos a seguir estas conversaciones por mucho tiempo. Ahondar, sí. Sí, entonces ahí como que podríamos darles algunos tips. Sí, eh, yo te comento solo para terminar esta parte y de repente mucha gente no lo sabe y yo cuando lo comparto con mi equipo siempre trato de sacar estas cosas porque a mí me parece muy interesante cómo, o sea, mucha gente ve el cómo ya estás ahora, ¿no? O sea, ujú, cómo te encuentras en este momento y quieren, no aprovecharte, pero quieren que tú seas la persona que las atiendas y todo esto, ¿no? O ujú. bueno, también las personas que quieren aprender de ti, pero quieren las cosas rápidas. Y yo te digo, cuando yo llegué a Argentina, como yo tenía un nivel más lento, más superlativo, y los argentinos eran Rápido. balas. O sea, mira, como te comento en la época que yo estaba Claro. trabajando, ellos ponían la raíz y luego montaban las mechas con 100 volúmenes. Algo que hoy por hoy ¿Existe eso? existía, ¿no? Te hablo de los años. No, estamos hablando de la misma época que yo también comencé, Pero en pero Argentina en sí, Colombia no existía. Yo sí, escuchaba de volúmenes sí. altos, hasta 50, creo. Sí, había Sí, en crema, pero en sí. líquido había 100 volúmenes, Ay, ¿no? Dios mío, pobre cabello. Pero es Bueno, que y ellos así así, rapidísimo. o sea, ponían la raíz, ¿no? Bueno, el crecimiento, Ajá. montaban las mechas y ya estaban aquí y ya estaban limpias atrás. Y Claro. no tenían asistente, ellos Ajá. mismos, ojo. Pero es que, claro, Argentina siempre ha sido como un país más Más avanzado en avanzados. muchas En cosas. esa En época esa época. era la Brasil de ahora, digamos, ¿no? Ajá, En tanto en sí. cosmética como Ujú. en- Sí, porque Brasil hoy por hoy es la meca, claro. sí, que está mandando. Pero en esa época en la que yo empecé, Argentina era lo top, digamos, ¿no? Ujú, Entonces yo me fui a trabajar allá, a estudiar, me gradué como colorista en L'Oreal y esas cosas. Pero sí, o sea, entonces yo para estar al ritmo de ellos, ¿no? Y hoy por hoy lo veo en pocas personas, pero sí siento que todavía hay personas que tienen ganas de seguir ese camino. ujú. Yo no te digo, sin mentirte, trabajé una vez 26 días sin descanso. Wow. ¿Por qué? Porque la peluquería en la que yo trabajaba era de lunes a sábado, eso era tu sueldo, pero los domingos te pagaban al momento y el 50%. Entonces, a un grupo nos tocaba un domingo y a otro grupo el otro domingo.
Y tú querías todos los domingos. Y mis compañeros me decían, ¿no? Oye, ¿no quieres venir este domingo? Sí, le digo, Ajá. ya, yo vengo. Sí, suele pasar Ya. en muchos trabajos también, sí. Y no, y bueno, ahí estaba mucho Sí. las ganas también de De querer, querer, de de salir querer, ¿no? adelante, sí. Sí. Al final ya, como te digo, o sea, yo tuve ya mi cartera de clientes Ajá. y ya no tenía que estar esperando turnos, por ejemplo, Ujú. ¿no? Bueno, Giancarlo, pues nada, ha sido un placer compartir contigo esta pequeña conversación. No, al contrario. Ha sido después de trabajar, mira, tenemos las cosas por ahí todavía, Sí. porque en realidad ha sido realmente terminar con la última clienta y sentémonos a ver y hablemos un poco de esto que hay detrás de la silla, en realidad, detrás del Totalmente. espejo, que es más allá de la belleza. Y nada, me encantaría que en otra oportunidad pudiésemos hablar de algo más profundo, de cabello, por ejemplo, tricología. Sé que también eres un Sí, experto en tricología, has estudiado. bueno, Yo no sé mucho de tricología, sé lo básico, que los estilistas deberíamos saber muchísimo. Y bueno, tú sí eres especialista en tricología y creo que vas a tener también un cursito por ahí, algo. sí, 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 mira, hoy por hoy, digamos, bueno, te puedo compartir algo dentro Ajá. de nuestra facturación. De repente, yo siento que el mercado como que ya está un poquito saturado de color, ¿no? Mucha gente Sí. tiene clientes, tú tienes muchas clientas de color, otros Ujú, colegas tienen muchas clientas de color, y yo como, por ejemplo, como persona nueva o como empresa nueva, si bien es cierto, sí tengo clientes de color y sé trabajar color y todo, pero hoy por hoy, por ejemplo, nuestro engagement de atención se basa en el cuidado, la salud la capilar, salud capilar. súper importante. Y es algo con lo que yo no me quisiera quedar, ¿no? Es algo con lo que queremos compartir. Justamente ahora en junio viene Luis Moisés Cañón, que es uno de los primeros, o de repente podría ser únicos, tricólogos peluqueros o ¿Él tricólogos de dónde estilistas. Él es? es colombiano, pero hizo sus estudios en Buenos Aires, en Ujú, Argentina. Estudió con Adrián Acuña, que es como que uno de los primeros que se animó a estudiar un poco de la tricología, un poco de agarrar un poco la dermatología, pero relacionada al cuero al cabelludo, cuero ¿no? Porque la cabelludo. dermatología Sí. sabemos que es en general. Y Luis Moisés es uno de sus aprendices, pero ¿cuál es la diferencia de Luis Moisés? Que él trabaja en la peluquería. Él tenía un salón en Tiene ese Bogotá. contacto con el cliente. Claro, que es totalmente diferente a, o sea, no, A estudiarlo y no voy no. a, claro, no Ajá, vamos a entrar en nombres, ajá. pero hay muchos tricólogos que son solo tricólogos, o sea, dermatólogos tricólogos, que está Ujú, muy bien, porque al final ellos son los que te dan la base. ujú, Pero luego cuando tú lo desarrollas, tienes que llegar al punto de que también tienes que trabajar sobre el cabello, ¿no? ujú. Yo te podría decir, con 40 vas a reventar el pelo o con 30, ¿no? Pero y si no lo haces, ¿cómo tú entiendes? Te han dicho que es así. Ujú, claro. Y por química tú lo entiendes que es así, pero si realmente no lo has testeado, no hay forma en que tú lo puedas entender. Claro, tú Entonces, tienes que tener la experiencia, o sea. exactamente. Entonces, este 22, 23 y 24 de junio estamos haciendo el bootcamp de tricología. No solamente va a venir lo que es tricología, se llama Bootcamp 360. ¿Por qué? Porque también vamos a ver un poco de lo que es asesoría de imagen, que es muy importante para el colorista, porque hoy por hoy, si tú vas a hacer un color, necesitas saber qué color le queda bien, qué Completo, sí. combina con el tipo de piel, con el tipo de ropa con el que se viste y La todas esas cosas. profesión, o sea, Totalmente. ¿a qué se dedica el Vamos a ver cliente? asesoría de imagen, vamos a ver marketing. Bel Escudero viene desde Argentina también a dar una charla de marketing, de cómo hoy por hoy se mueve el mundo de la peluquería en base al marketing. Y también va a estar Orlando Durán, que va a hacer una sesión de fotografía donde te va a enseñar por qué es importante tener una dirección, en qué te debes enfocar cuando haces una fotografía, ¿no? Y Ujú, qué elementos debes utilizar, ¿no? Porque hoy por hoy, si tú ves a muchos estilistas como los
los brasileros, por ejemplo, ¿no? Leo Silva, Romeo. No es que ellos tengan solamente el iPhone y ya está. Acá, el iPhone para tomarla, no, Sí, no, no. con su, con Hay un su, detrás de con todo su esto. lucecita al costado Sí, no no, no, sale no. la foto como sale. Sí, Hay mucho trabajo detrás mucho. y eso nos lo va a explicar un poquito Orlando Ujú, y eso es muy importante, ¿no? Dentro de... Yo voy a hacer una sesión de corte también dentro de, porque queremos que sea todo ujú, Pero lo más importante va a ser la tricología. Luis Moisés va a hablar de tricología de la salud ujú, capilar, tricología de procesos químicos como alisados, sobre ujú, todo tricología de color, que es, ujú. digamos que es lo que más vendemos y es lo más Claro, importante. porque todos hacemos color. Exacto, tricología aplicada a corte también va a ser un espacio y finalmente va a hablar también de un punto muy importante que es que hoy por hoy se maneja mucho en la peluquería, que es tricología aplicada a los rizos o a los rulos. Oh, sí, está súper de moda también recuperar los rizos, porque hay Y es, muchísima gente que no sabía que es rizada o que es ondulada y que ahora, y ahora lo están descubriendo porque se está haciendo énfasis en eso, sí, ¿no? En que y si tú te das cuenta, un pelo rizado necesita mucho más del sí, estilista que un ajá. cabello lacio. Entonces, Bueno, nada, pues creo que nos hemos alargado un poquito más creo que nos hemos de lo pasado. esperado. Nada, Si tú quieres Giancarlo. cerrar con algo que tú... No, yo quería simplemente invitarlos a que nos vean y que se interesen por estas pequeñas conversaciones. Y nada, pues ya iremos tocando otros temas y yo feliz de tenerte acá en mi salón. Y algún consejo que tú le puedas dar a la gente nueva que viene detrás, porque al final No, somos... básicamente que trabajen por sus sueños, que se eduquen porque esta carrera necesita educación. Edúquense, inviertan en educación, vayan a los cursos, por ejemplo, el que él acaba de decir, conocer un poco el cuero cabelludo, que ahora se dice piel Piel cabelluda, en cabelluda, realidad, correcto. que es básico, muchas veces no conocemos. Cuando nosotros comenzamos, de repente no No había ese tipo de existía cosas. esa... Entonces, nada, básicamente es educación. Yo soy un amante empedernido de la educación. Y la verdad que sí, me ha ayudado muchísimo. No por Y algo estás donde estás, amigo. sí, gracias. Y nada, pues nada, feliz de hacer esta pequeña conversación y nada, pues estás invitado para la próxima. Claro que sí. Sí, bueno, sigamos haciendo cosas, sigamos mejorando. Sí. Tenemos mucho por qué compartir, no solo yo, tú Ah, sí, bueno, y van a todos haber los que... otras personas acá sentadas en estas sillas, van a haber otras personas, o sea, no solamente vamos a ser nosotros porque qué aburrido también. Sí. En realidad, la belleza es un rubro bastante amplio, así que se puede hablar de no solamente de cabello, ¿no? Se puede hablar de moda, se puede hablar de diseño de sonrisa, qué sé yo, de cualquier cosa De que todos, vaya. sí, sí, sí. Hoy por hoy hay muchos temas de los Sí, sí, cuales sí. Así que hay vamos que a sacarle tener provecho. mucha gente invitada y nada, véanlo y síganos en redes. Y por ahí van a estar las redes sociales nuestras, las van a colocar en la parte de abajo. Los Y esperamos en un sitio. vamos a invitarlas a que vean el próximo capítulo. Chicas, bueno, me dirijo a mis clientas y a las clientas de Giancarlo. Bueno, ahorita él les va a hablar. Que esto no es solamente para estilistas, esto es también para Para nuestras conocer un poco clientas, nuestra más. comunidad, para conocernos, para charlar de cositas que a ustedes les pueden interesar. Así que no se olviden, próximo capítulo va a ser muy pronto, ahorita en junio, en realidad. Y bueno, este capítulo va a salir ahorita en esta semana, pero el siguiente será por ahí por quincena de junio, así Por que ahí más o tienen que menos. estar pendientes, ¿cierto, Giancarlo? Sí, invitarlas a que sigan este proyecto lindo que estamos haciendo con Absalón y que al final esto es para alimentarnos todos, ¿no? No solamente nuestros colegas, que sí, en verdad, hacemos un poco esto por nuestros colegas, pero también por nuestras clientas para que nos conozcan un poco más a fondo. De repente a veces en el salón es un poco rápido o el ajetreo con el que estás es un poco
difícil de repente compartir estas cosas que son un poco más íntimas Ujú. y que al final aquí nos van a conocer un poco más, también van a haber más invitados y seguramente les van a compartir sus experiencias y seguramente de todas las personas tenemos algo que aprender, así que sigan el podcast Más allá de la Más belleza. allá de la belleza. No se pierdan, suscríbanse si es que tienen la opción de suscribirse para que estén al tanto de todo y Sí. nada, conózcanos un poquito más. Ajá, y bueno, a los colegas, sí, súper importante que también se sumen y que si quieren un día estar acá con nosotros, chévere, nos Chévere. escriben a Giancarlo o a mí y van a poder estar acá compartiendo algún tema que a ustedes les interese o que les gustaría, que se sienten seguros en ese tema y compartirlo con los demás. Está súper chévere que nos escriban y lo podamos hacer. Sí, o ahí en los comentarios, ¿no? Sí, Dejar los temas que quisieran tocar o si ustedes quieren venir y tienen algo de qué conversar, ajá, que sea para ustedes interesante, para nosotros también es interesante. claro que sí. Ahora sí, chao. Hasta luego.